Bienvenida, gente. Vamos a hablar de la segunda temporada de Severance. Esta serie ha tenido un boom de repente en este año y un poco desde el año pasado ya se empezaba a hablar de que era una de las mejores series, de que es una de las mejores series desde hace un montón de tiempo. Incluso de esta década, que bueno, estamos en 2025. Pero eso está teniendo un montón de repercusión. La primera temporada que la reseñamos estuvo muy bien, con unos grandes personajes, un concepto muy interesante. Esta ha tardado 3 años en grabarse, en editarse y en todo. Tuvo un parón por la huelga de guionistas en Hollywood, importante y reivindicativa y nada, que aunque nos haya retrasado series, pues muy bien por ello, siempre apoyamos aquí todo que sean los derechos del asalariado. Eh, y bueno, Severance va principalmente de eso, es una compañía que manipula o que lo que quiere es, bueno, no sabemos bien lo que quiere Lumon, pero vamos, que tortura a su plantilla. ¿Qué te ha parecido esta segunda temporada? ¿Crees que es mejor que la anterior? ¿Crees que se afloja un poquito el nivel? Mm, A ver, no creo que sea mejor. También tiene el handicap tan grande de que la primera temporada dio la sorpresa, un estilo curioso, el reparto muy bien, unas tramas que no sabes qué pasaba. Entonces, la primera temporada como que enganchó muchísimo por los misterios que tenía, cómo se desarrollaba. Y claro, una segunda temporada nunca va a tener esa sorpresa inicial, ¿no? Ese atrape de, joder, ¿qué está pasando? Ya conoces a los personajes, ya conoces ciertas tramas. Entonces, en ese sentido, no puede ser nunca mejor. Yo creo que está al nivel de la primera temporada. Tal vez nos sorprende, evidentemente, pero creo que está al nivel de la primera temporada. Las actuaciones, las tramas están muy bien. Y yo diré que hay un capítulo que será valorado mal, que es el de la señora... Se me va el nombre, el de Patricia Arquette. Eh, que la gente lo valora muy mal, como lento y tal, y yo creo que es uno de los mejores capítulos de la temporada porque es muy interesante. O sea, yo creo que la temporada, si no supera, porque es difícil, al menos mantiene el nivel de la primera. mm, yo creo que sí, pero no. Es decir, mi problema con Severance, estoy de acuerdo con todo, me parece una serie maravillosa, soy muy fan de ella. Creo como tú dices, los puntos fuertes son las actuaciones y los personajes. También el capítulo de Arqué que me gustó mucho porque profundizamos en la construcción del mundo, básicamente del Ujú. humo, que eso siempre es interesante. Eh, pero creo que deberían haber respondido a más cosas de las que le hicieron, de las que hicieron. Es decir, la de responden, vamos a entrar un poco en spoilers, nos hablan de Jenna, que eso es importante, de por qué está ahí, o no por qué está ahí, sino, bueno, profundizamos en ella, que la verdad era un personaje muy secundario, era la esposa de Mark, básicamente, que eso está muy bien. Pero es verdad que la segunda temporada crea tramas, por ejemplo, en el caso de Irving y en el caso de Helly, que después no desarrolla, como que hay una primera parte de la temporada que es muy interesante, que está con hasta el capítulo 4, que es como el boom que dices tú, uff, ¿qué va a pasar? Y después creo esos personajes como que pierden mucha fuerza y ese es mi defecto con esta, creo que es el mayor defecto de la temporada, en mi opinión. No es una mala temporada, como tú dices, está genial en todos los misterios, creo que el capítulo final es uno de los mejores que se han hecho. Pero es verdad que, no sé, creo que me esperaba algo más con Irving, sobre todo porque eso, vemos mucho más eh, de su Fueri. Iba a decir Auti, entonces estaba en plan de no sé decirlo en inglés. De su Fueri y me interesaba mucho su historia, pero al mismo tiempo no lo distinguí tanto una versión de la otra. Es decir, me esperaba como un Irving es misterioso el personaje, pero al mismo tiempo se parece demasiado a cómo es en el interior. Entonces, no sé, me quedé como esta trama se colgó de repente, es decir, hay como estos dos capítulos que tenemos de Jenna y,
y de Arqueque. Y después, eso, desaparece este muchacho, es como se corta su trama. Espero verlo más en la tercera temporada y que este no sea su final, obviamente, porque sería como muy decepcionante. Y después con Heli, claro, vemos una versión de ella diferente, pero al mismo tiempo no lo suficiente. Es decir, en los primeros capítulos son Helena, pero como está fingiendo ser Ellie, no vemos mucho cómo es decir, vemos que la relación con el padre es horrible, que después el padre ve algo en Ellie que no ve en Elena, y que Elena está celosa de esta relación que tiene Ellie con Mark, seguramente porque nunca habrá desarrollado un tipo de Claro. relación así con nadie, precisamente porque, por lo que se ve, son una familia muy desconectada, muy individualista, muy el legado familiar. Y aunque me pareció todo muy interesante, eso, no llegamos como a conectar o a desarrollar muy bien los fueris de nadie más, aparte de Mar otra vez. Al mismo tiempo, aunque he criticado esto de Elena, creo que sí están poniendo pistas para que la tercera temporada se desarrolle. Con Irving sí lo vi como un poco qué ha pasado aquí, no se ha desarrollado nada correctamente o mejor o de forma más interesante, sigo sin saber quién es Irving fuera, pero con Elena puedo entender ciertos aspectos y creo que sí va a jugar más en la tercera temporada. Entonces, aunque ese es mi defecto, con Elena tengo como más fe. Eh, y eso, me parece que en la primera parte de esta temporada es mucho más interesante que la segunda, que es como capítulos un poco en plan de desarrollo, pero sí, sin avanzar mucho la trama. Es como han dejado mucho relleno para después tener el capítulo final. Y en el capítulo de esta mujer, de Arqueque, está bien, pero me hubiera gustado como intercalar con otra persona, que sea Dylan o que sea Mitchell, cualquiera, ¿sabes? Necesitaba como algo más de desarrollo, que por cierto, creo que el señor Mitchell se lleva esta temporada también, es Es el maravilloso. MVP, es fantástico. Y la Sí, señorita Juan, que mola un y montón. la señorita Juan. Eh, es maravilloso, sí. Pero me fascina mucho el personaje porque, no sé si lo comenté en la primera temporada, eh, pero creo que es el más realista dentro de todos, porque claro, no está dividido. Entonces ve el completo. Y es Ujú. como, es una persona que cree que va a heredar la empresa. Y hay mucha gente que es así en la vida real, que es como hay que trabajar y trabajar y lo más importante, a pesar de que es obvio que los jefes lo humillan, es decir, lo de darle un regalo con que todos fueran negros, esa representación en plan de Sí. nos damos cuenta de que eres negro, pero no vamos a hacer nada con ninguna discriminación que sufras, ninguna microagresión que has sufrido, porque están todo el rato diciéndole, es que hablas de manera muy fina, es que tienes que cambiar esto, es que, ¿sabes? Lo humillan y tienen muchas microagresiones y después hace la de, pero bueno, te hemos regalado un cuadro en el que los jefes son negros, representación. Entonces es muy fascinante porque es ese tipo de persona que se da cuenta eh, de las microagresiones, intenta hablarlo con una de sus compañeras en plan de contigo hicieron lo mismo en tema género, la otra se la de, no, todo es perfecto. Entonces, no sé, me gusta esa evolución de él empezando a descubrir que eso, el trabajo es un horror, que no le valoran, que es solo para ellos un número, no lo consideran un individuo realmente, no les importa. O sea, me mola toda la trama del señor Mitchell, de verdad. Sí, es que es fantástico. Además, lo que dices tú, ¿no? Ese momento que no es que se esté volviendo contra la empresa del todo, pero ya empieza a que le estén tocando las narices. Entonces, al final de la temporada hay un momento que le dice al secuaz de quien sea, que es que no me sé el nombre de ese personaje, literalmente le dice que se vaya a la mierda. Entonces es como, mira, Milche, que eres el personaje que realmente es el personaje que a mí más me inquieta. Porque siempre que Sí, aparece, si yo estuviese trabajando en Lumon, yo estaría muy aterrado cada vez que viene Milchek. Entonces, para mí es el personaje que más me inquieta. Y aún así está en plan de,
machácale, dile que se vaya a tomar por saco, porque de verdad, qué gusto cuando se revuelve un poco, ¿sabes? Contra los que le están Mm, oprimiendo, básicamente. sí, es un poco el jefe intermedio. Es toda esa felicidad falsa de en plan de lo estoy haciendo, me importan mucho los empleados y las empleadas y todo es perfecto, juguemos, pero tienes que trabajar. Sí, Si no te voy a hacer, te voy a castigar, pero siempre con esa sonrisa, en plan de pasivo-agresivo total, que es una persona súper despreciable. Y creo que eso, que todos nos hemos encontrado, la mayoría de personas así, es como Dios te mataría. Y personas eso, tan manipuladas, tan creyéndose que son el dictador aquí, el sumo sí. pontífice. Y al final, ¿qué son? Son unos matoncillos que al final, eso. Y en el caso de Michelle es interesante porque no es solo alguien que se cree o que es el matoncillo del grupo, sino está también oprimido. Así que está guay, no es el típico bully en el que yo estoy en plan de mátalo, yo estoy en plan de Michelle, eres interesante. Quiero que te des Evoluciona. cuenta de las cosas. Sí. Sí. Eh, y después otra cosa que me gustó mucho en esta temporada de Severance, hemos ido directo a spoiler, es que no sé cómo comentarla sin decir eso, aparte de las actuaciones que estaban geniales. Una cosa que me gustó mucho es Mark, es un personaje un poco horrible cuando está afuera, el Fury de Mark es horrible. Y en esta temporada se ve un poco más lo horrible que son, o sea, lo horrible no, los complejos que son los Fury y un poco horribles también, o sea, Elena sabemos que es horrible, porque es la Sí. que empieza todo. Después con Dylan estás en plan de, ¿por qué eres tan? Porque claro, todas las veces que lo vemos por fuera es siendo horrible con la mujer o en plan de, ay, no quiero hacer nada. Que también te diré, yo Dylan no entiendo porque, a ver, si se supone que lo que quieres es que alguien te valore y sabes que estás en una empresa que ganas un montón de dinero, bueno, no sé lo que gana, la verdad, pero supongo que ganan dinero, igualmente es trabajar y pierdes un montón de tiempo en el día, así que en cierto modo pues no entiendo. Y claro, vas a pensar, la de Dylan es horrible y al final ves esa complejidad también muy interesante de me inspira, mi Dentry me inspira a ser buena persona por lo que provoca a mi propia mujer, que es un triángulo amoroso muy interesante. Los triángulos amorosos, que yo los odio, es un tropo que no me gusta, porque normalmente o es como, hay cosas más interesantes que la niñatada en la que estén metidas tres personas, o simplemente pues ya sabes con quién se va a quedar y es tan obvio que es como, por favor, dejémonos de tonterías. Pero en este caso es muy interesante porque son triángulos amorosos con un mismo cuerpo, cuatro personas básicamente, bueno, tres personas en el caso de Dylan, eh, cinco básicamente en el caso de Irving. Sí. Que me da pena que eso no se desarrolle porque me gustaba mucho Irving y Bart. Y cuatro personas en el caso de Mark, y que son relaciones muy complejas. Y como estaba diciendo, Mark, al final, a pesar de ser nuestro protagonista, Mark Fury, es horrible. Es decir, la de quiere quiere que su Dentry lo entienda, pero al mismo tiempo lo trata como si fuese un ser bastante inferior a él. Es decir, la de cree que es una extensión suya, que es verdad, son el mismo cuerpo y técnicamente, entre comillas, no son la misma persona, porque al tener diferentes experiencias ya no son la misma persona. Claro. Eh, y al que en Dentry también puede parecer egoísta, desde su punto de vista, claro, el Fury es el que controla todo, es decir, el que tiene el poder al final, el que puede destruirlo y matarlo. Así que están en una posición de poder que tienen, es muy interesante. Y al final te das cuenta que fue Mark, por mucho que te justifiquen lo que está pasando, sea muy importante, rescatar a la mujer, obviamente, te ven los flashbacks, es un poco horrible. La verdad es que en la primera temporada te lo venden como el pobre que perdió a la mujer y por eso se deprimió, ¿no? Y aquí lo dices tú, se explora mucho más lo que es el tema Fueris de todos en general. Y ves que Mark, el Fueri realmente tampoco es que antes fuese demasiado bueno. Empezó siendo pues una persona normal y luego fue un poco como
tedioso, ¿no? O sea, yo cada vez que veía flashback del Fury de Mark, estaba en plan de, ay, yo creo que volvamos al Dentry, por favor, que es el que me cae bien. Porque realmente el Dentry es la persona con la que estás encariñado, porque es el que está sufriendo toda la trama desde el principio bueno, no solo el Dentry de Mark, todos los Dentry son los que molan. Y realmente me dejó un poco frío el personaje de Mark Fury, por eso, porque yo entendería que intentasen hacer que cayese bien, pero es que te lo ponen como... No una mierda de persona, no es nadie violento, nunca ha hecho nada así, pero pasota, conformista muchas veces, poco preocupado por mantener la relación, ¿no? Así lo entendí yo. Y claro, el de Dentry se esfuerza por ser libres, que su relación con Heli salga adelante, no sé qué, y dice, joder, yo voy con el Dentry. Claro, es que, no sé, es lo más obvio. Así que sí, me dejó un poquito frío. Eso sí, Adam Scott está tremendo. Cada vez que se separa o cuando interactúa entre sí mismo es fantástico. Sí, creo que la escena en el capítulo final donde están con la cámara es una de las mejores también de la televisión. Es muy interesante cómo actúan, cómo empiezan calmados, cómo intentan manipular, cómo enseguida se enfadan. Sí. Es muy fascinante y sabes en qué momento es cada uno, ¿sabes? No Exacto, necesitan exacto. que te pongan en situación. Es como dices, Mark Dentry es muy inocente también, y se va desarrollando. También no quiere vivir en esa burbuja, creo yo, en cierto sentido. Eh, y el otro, y el de fuera, está preocupado por su mujer. Entonces son diferentes tipos de egoísmo y a mí me interesa mucho más el Dentry porque creo que, claro, es más supervivencia y es más ser un individuo, liberarse de quien lo controla, que al final es el de fuera. Es que la dinámica de poder siempre me parece muy interesante. Y aquí es como muy complejo porque es un mismo cuerpo, también se eh, habla con... También hablan de eso con Heli, cuando Elena coge su cuerpo y lo utiliza para hacer algo que ella quiere hacer, pero no es ella, no es consciente de eso. Después intenta reafirmarse en su identidad como individua, alejada de Helena. Que ahí, por cierto, no tocan el tema de que Mark no ha tenido sexo sin consentimiento. Es decir, el pobre señor básicamente lo agreden. Pero eso no se toca. Bueno, no querían llegar a ese, no sé, a esos tipos de escenas que hacen los guionistas, la de, bueno, vamos a no pensar mucho en eso, que me hubiera gustado que hubieran tenido también esta reivindicación de Mark, que es que al final ha engañado y ha utilizado su cuerpo, no solo el de Heli. Sí, de verdad. Uh-huh. Pero bueno, por lo demás eso, o sea, la temporada me gustó mucho, no me aburrió tanto el capítulo de esta mujer, Cover, ¿no? Sí, Cobel, creo, sí, sí. Es que antes se Sí. me ha olvidado. Es que el problema que tiene el capítulo, creo que esta mujer no la vemos desde el capítulo 3, es decir, la de Patricia Arquette, no aparece hasta, es decir, se pega como 5 capítulos o 4 sin aparecer, entonces es un personaje que también se queda un poco ahí en el tintero. Cuando aparece tiene mucha presencia, pero creo que el defecto de eso fue meter solo el capítulo de ella ahí, en vez de quizás ser más repartido en otros capítulos. Igualmente la forma en que está grabada la serie hace que cada capítulo sea como una especie de historia, no autoconclusiva, pero quieren estar como en un sitio y casi nunca tienden a ser a partir mucho, nunca mejor dicho, en esta serie. Las tramas, es decir, quizás vemos un poco de Dylan, de Irby, Ujú. pero siempre es como muy poquito de su fueri, y la mayoría de la trama se desarrolla en Lumon, que es lo que hace que siempre te sientas como muy atrapado en ese Claro. lugar. Así que el diseño del propio sitio es laberíntico y hace. Porque los personajes se recorren de casi de memoria, pero hacen que el espectador esté muy perdido y muy. Por lo que dices tú, esa sensación de estoy encerrado, no puedo salir. De la
de la tercera temporada, pero no sé si quieres comentar más de la segunda, es que no sé, me gustó, entonces tampoco le pongo muchos defectos. Eso, el capítulo 4 es el mejor, el 9, el capítulo final también me gustó, creo que son como de uno de los mejores, entonces no quiero repetirme mucho. No, yo ¿Qué la decir? segunda poco más te voy a decir. Creo que, ya te digo, me ha gustado pues al nivel de la primera. Y eso es que es un capítulo más que la primera temporada y aún así no veo que no van de golpe a la trama central, pero yo creo que todo lo que se va contando va viniendo bien para que luego el final sea potente. Sí. Y otra cosa que quería decir, que bueno, que lo mencioné antes, que el problema que tengo yo es que eso, tienen como muchos misterios que todavía no han resuelto y creo que ya deberían empezar a cerrarlos o a comentarlos. Sí, Es decir, eso sí. construyen mucho y el problema que tengo con la serie, que no es un problema en sí con Severance, sino que creo que a la gente emocionarse mucho siempre con las series de misterio, están creando teorías de misterio y con cualquier misterio, en plan de, yo que sé, Juego de Tronos, también tenía esas cosas de quién será tal persona, eh, o quién morirá. Queremos que va a morir este. Entonces, lo que hacían los guionistas que veían esto, hacían la de, ajá, ¿esperas esto? Pues no, vamos a tener esto. Aunque no tenga sentido ninguno. Y eso es el miedo que yo tengo con Severance, que estén empezando a crear misterios que la gente adivine, básicamente, o que le pregunten en una entrevista, adivinen y ellos hagan la de pánico, pánico, lo han descubierto, vamos a hacer algo sin sentido. Espero que no, yo creo que tienen un creador interesante, creo que las guionistas están bien por el momento o están creando algo que pienso que tiene un final y que saben perfectamente el final que quieren tener, pero tengo ese miedo de que hagan la de, pánico, han averiguado estas cosas, no. A ver, el miedo es verdad que está. Yo, como dices tú, creo que el equipo creativo detrás de la serie sabe qué quiere hacer. Creo que todos han aprendido de perdidos. De vamos a crear misterios, vamos, misterios, misterios. Final de serie, ahí va, que se me ha olvidado contestar a esto. Yo creo que ya todos han aprendido eso y yo creo que para desarrollar una serie como Severance que plantea misterios desde el primer capítulo, tienes que saber muy bien qué quieres contar, cómo y en qué momento acabarlo. Entonces yo creo que, como dices tú, todo el equipo que está detrás lo sabe. Y yo no creo que se vaya a dejar afectar por lo que la gente pueda opinar. Creo que si la trama como lo han diseñado lo permite, pues van a potenciarlo para que la gente siga lucubrando qué puede pasar, pero que no creo que se vaya influenciado por lo que estén diciendo los demás. Esperemos. Diré que el equipo de Perdidos no han aprendido porque después hicieron Once Upon a Time. Bueno, no todo el equipo. Y no aprendieron la lección. Y después ha estado como Conoce vuestra madre o como... o, bueno, en ese sí se ciñeron al plan original, que fue el defecto. Eh, y eso, algunas series que han terminado bastante mal. Pero bueno, tengamos fe. Yo de la tercera temporada, que iba a decir, espero que sepamos más sobre Jenna. Yo creo que ese personaje está, esta temporada pues da el salto a ser realmente un personaje y no solo eso, lo que mencioné antes, la esposa de Mark, que ya es Jenna totalmente. Y creo que sería muy interesante también tenerla como protagonista más activa, es decir, Ujú. con Devon y todo eso, ver por qué se metió ahí o si se la secuestraron realmente, porque yo tengo la sensación que por lo que nos han contado y por lo que hace Mark en sí, es decir, Mark se divide porque no puede soportar el dolor de perder a su mujer. Y yo creo que con la historia de fondo que le han dado a Jenna, también por el dolor puede haber hecho la de, pues voy a dividirme. Le pueden haber dado esa opción y después haberse quedado atrapada ahí. Así que quiero que ese personaje pues los pruebe más. Me gusta la actuación de la actriz, valga la redundancia. De todos todos y todas son maravillosas. Y nada, me gusta un montón. Esta temporada me ha gustado el romance de Mar y Ellie más, porque lo veo desde un punto de vista de que son personas que no han experimentado casi nada, es decir, han venido al mundo, tienen 2 años, básicamente 3, Sí. a pesar de que han venido al mundo sabiendo cosas, cómo comportarse, cómo caminar, cómo hablar. En tema de relaciones, realmente no tienen ningún tipo de socialización. Es No, decir, no.
no tienen conexión, es todo lo que les da Lumon, los han socializado para ser sus esclavos, básicamente, que es algo muy interesante porque también lo hacen desde pequeños, como hemos visto con la señora Colbert, con Juan. Es decir, es una empresa que desde pequeños los manipulan y así están como están. Lo que me parece fascinante porque es un proceso de socialización, es muy parecido a lo que tenemos en esta sociedad de socializar por y para la productividad. Y eso, me creí más el romance desde el punto de vista de que realmente nunca se han enamorado, así que sea tan intenso tiene sentido. Claro. Uh-huh. Y nada, no sé qué más decir de la temporada. Me ha gustado, aunque creo que tiene sus defectitos, que baja un poquito el nivel, pero eso es una de las mejores series ahora mismo en la televisión o en el streaming. Yo estoy de acuerdo, salvo en que baja un poco el nivel. Yo creo que como mínimo lo mantiene igual. Creo que es una serie de las más interesantes que hay actualmente. No porque sea superior a otras en tal, sino creo que su planteamiento es más interesante que muchas de las otras que hay, que pueden estar muy bien. Y realmente creo que Apple TV está haciendo un gran trabajo en eso, en hacer series bastante potentes. Y la verdad es que espero con ganas la tercera. Lo que pasa es que hay que esperar, aunque también lo bueno es que han dicho que no va a ser otros 3 años. Entonces hay que esperar, pero menos. Sí, esperemos que sea cortito. El nivel de tener que esperar por una temporada ya se está volviendo una locura insostenible, creo yo. Sí. De tener que esperar 2 años por una temporada y más cuando son 9 capítulos. Es verdad que ahora son de 1 hora, creo que duran 1 hora, pero bueno, es que antes teníamos 22 con 45 minutos. Hay Exacto. que intentar lograr un término medio, es decir, la de no 22, porque creo que eso hace que el relleno sea más notable. Que no está mal tener capítulos de relleno, pero hay veces que eso fastidia un montón la serie, sobre todo si después no vas a utilizar los capítulos para desarrollar bien las cosas. Pero tendrían que tener un nivel de producción en que sea por lo menos 1 año, ¿sabes? No tener que esperar 2 o 3 o 5 incluso. Sí, se les va la olla. Mm. Y bueno, esta es nuestra opinión sobre Severance, la temporada 2. Dejen en los comentarios si les ha gustado, si no les ha gustado, si les ha gustado más, si les ha gustado menos. Si quieren que desvelen los misterios ya, si piensan que es mejor, pues algunos misterios que no se revelen nunca, en realidad. Si lo importante es la temática y lo demás es más secundario, al fin y al cabo. Cualquier cosa, pues eso. Los comentarios son bien recibidos y también pueden dejarnos películas, series, libros y cómics que quieren que reseñemos. Hasta la Hasta la próxima. próxima.